Cuaresma, tiempo para dar un salto espiritual. Hoy viernes 27 de marzo. El Evangelio según San Juan nos da una importante lección para esta Cuaresma. No debemos hacer a un lado a ninguna persona, y mucho menos al Hijo de Dios que nos habla. En aquel tiempo, Jesús recorría Galilea y ya llegaba el tiempo de que querían matarle. Sin embargo, Jesús no se escondía de nadie y seguía libremente predicando, y algunos se preguntaban por qué no le hacían nada si se hacía pasar por el Mesías, según ellos, y entonces, ¿por qué lo dejaban hablar libremente? Si ya sabemos de dónde viene, ahora, ¿cómo vamos a creer que este es el Mesías? Sabemos de dónde viene, quiénes son sus padres, que es uno de nosotros, y ahora resulta que es el Mesías. Y esto les sorprendía y les indignaba. Pero Jesús, sabiendo todo lo que había en la mente de aquellos que le perseguían, les dijo: ¿con que me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino que vengo de aquel que es veraz, y a él ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Pero entonces se les hizo más indignante y trataron de capturarlo para matarle. Pero todavía no había llegado su hora, según lo que nos expresa el Evangelio. La enseñanza que nos da para esta Cuaresma este Evangelio se refiere, en este viernes cuarto de Cuaresma, a que no debemos desconfiar de aquello que nos muestra el Señor a través de propios y ajenos. Muchas veces sobrevaloramos las cosas y a las personas, o las subvaluamos, las cosas y las personas. Y qué sorpresa nos llevamos sobre aquellas cosas que no consideramos las más importantes y resultaron las más importantes en nuestra vida. O aquellas personas que parecía que no tenían ninguna importancia, así como ese limosnerito que vemos en la calle y que le damos una moneda y pensamos que fue alguien más. Y no nos damos cuenta que a lo mejor ahí estaba Jesús. A lo mejor esa obra que hicimos, o ese elemento, o trabajo, o lección que nos dio la vida, es la más importante para que cambiemos nuestra vida y para que reconozcamos a Dios en nosotros y en los demás. El estimar las cosas en su correcto valor nos permite tener una escala de valores adecuada y poner a Dios hasta arriba de esa escala de valores para amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Pero no nos podemos quedar solo ahí. Tenemos que ir al prójimo, al que vemos, porque a Dios no lo vemos. Y si nosotros amamos a Dios y decimos que amamos a Dios, que no lo vemos, pues tenemos que ir a nuestros hermanos, que sí los vemos. Y eso nos lo dice Jesús en el Evangelio, en los mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y aún más que a nosotros mismos. Ya lo veremos en el Jueves Santo, cuando hablemos de la institución de la Cena Pascual. Nos encontramos en un momento difícil. No creo que haya sujeto alguno sobre esta tierra que no se sienta con incertidumbre, que no se sienta desasosegado al ver lo que pasa en el mundo, al ver que no se trata de algo local o de familia solamente, sino que es mundial, y que esta pandemia mundial nos hace meditar sobre la poca cosa que somos, y sobre todo en Cuaresma, privarnos de la Santa Misa, privarnos de recibir la Eucaristía, privarnos de la Semana Santa en los templos. Es realmente algo excepcional. No recuerdo en toda mi vida, ni en la de mis padres, que esto haya ocurrido, solamente en la época cristera. Por tanto, nosotros estamos viviendo una Cuaresma excepcional. Pero no es una Cuaresma para estar tristes, sino muy alegres. ¿Por qué? Porque esto nos servirá como a la mariposa en la crisálida para transformarnos, para ser diferentes personas, mejores personas, más convertidas, más evangelizadas, más caritativas, más misericordiosas, más serenas, más confiadas en Dios, más seguras que nada podrá pasarnos que Dios no quiera. Más allá de las precauciones de la salud
o dadas por los expertos de la salud, los médicos y especialistas, tanto locales como mundiales. Creo que la mayor de las razones para guardarnos en casa no es nuestro cuerpo, es nuestra alma. Así como cuidamos el cuerpo para no enfermar y somos capaces de no salir y dejar nuestros trabajos y dejar nuestras diversiones y dejar nuestros templos y dejar la Eucaristía y dejar la misa y solamente guardarnos en casa para preservarnos y preservar nuestra vida, ¿por qué no hacemos la similitud con el alma? ¿Qué tanto hacemos para preservar nuestra alma del pecado? Para poder tener el alma en estado de gracia. Porque cuando el alma está enferma, está en pecado. Y al estar enferma, el alma, está enferma tu ojo, tu visión de las cosas y está enfermo todo tu cuerpo. Sepamos que el pecado tiene una estricta relación con el estado que guarda nuestro cuerpo. Por eso el Señor nos hace ver que Él es el Mesías en este evangelio y que en Él debemos creer, aunque ya estemos muy acostumbrados a tratarle, aunque íbamos a misa todos los días y comulgábamos todos los días, aunque ahí está en los templos como siempre, tocando y repicando los domingos hora tras hora su campanario para que asistamos a la misa y no vamos, porque nos da flojera, porque nos fuimos de camping, porque nos fuimos de vacaciones, porque nos fuimos de Semana Santa, porque no nos importó un bledo nuestra alma. Pues así te digo, como te preocupas por tu cuerpo, preocúpate más por tu alma, porque esa es la que tiene vida inmortal y la que resucitará con tu cuerpo y hará y logrará la resurrección de tu cuerpo, porque esa es la que tiene el poder de Dios. El cuerpo es materia, se va a hacer polvo y eso lo sabemos cuando empezamos la Cuaresma. En polvo eres y en polvo te convertirás. Y otra frase, conviértate y cree en el Evangelio. Fíjense qué frases tan significativas nos fueron dichas al comenzar la Cuaresma. Y ahorita estamos en la 4ª semana de la Cuaresma. Estamos a punto de llegar al culmen de la pasión de Cristo. Aquí en la estación, por una razón que ignoro, no aparecían las horas de la pasión de Luisa Picarreta, la 19 y la 21. Y me la pasé buscándolas y buscándolas y buscándolas y buscándolas. Y decía, ¿pero por qué no aparecen? ¿Por qué no aparecen si nosotros las grabamos todas? Esta servidora las grabó y las subimos todas. Entonces las busqué, pero no las encontré. Sin embargo, teníamos nuestros respaldos y sobre todo de las horas de la pasión. Los tengo porque se me perdieron 2 veces. O sea, se me perdieron la primera vez que las hicimos no las hice esta servidora, sino otras personas, una persona que ya falleció incluso, y las grabó todas con la voz de otra persona que no tengo ya acceso a esa persona, que es una voz preciosa. Y esas, que eran muy hermosas, se perdieron. Y la segunda vez fue cuando tuvimos que YouTube, pues, nos bajó de poder monetizar el canal, y entonces cuando eso ocurrió tuvimos que bajar muchísimas cosas y efectivamente se perdieron estas 2 horas, la 19 y la 21. Pero ahora hubo una persona que me escribió y me dijo, por favor súbeme la 19 y la 21 porque estoy siguiendo tus horas de la pasión, pero me faltan esas. Entonces las busqué, no las encontré y le pedí a alguien de aquí de la oficina que me hiciera favor de buscarlas y de subirlas. Las tuvimos afortunadamente y las subimos. Pero quiero decirte que me quedé pensando a qué se refería la 19 y la 21. Se refieren a la crucifixión de Cristo. Me quedé súper sorprendida. Y pensé, es esto lo que le está pasando a la humanidad. Está entrando en la pasión de Cristo. En una pasión sin límites, en una pasión ahora sí que globalizada, en una pasión que o nos convertimos y nos arrepentimos o pereceremos. Como dijo el Señor, es más pecador a este que se le cayó la puerta, se le cayó y se murieron no sé cuántos, ¿no? Una puerta que se cayó, hubo un terremoto, se cayó y se murieron todos, o es más pecador esta generación. Pues esta generación es más pecadora, pero por mucho. Y el Señor dice unas palabras con las que debemos meditar. Si no os convertís, todos pereceréis por igual.
es preciso que todos cambiemos la vida. Todos, me refiero a creyentes e incrédulos, a practicantes y no practicantes, católicos, a indiferentes y sensibles, a ateos y creyentes, a políticos y ciudadanos, a gobernantes y gobernados. Me refiero a todos. Todos tenemos que cambiar la vida y tenemos que cambiarla para proclamar a Cristo como nuestro Rey, a la Virgen en su triunfo de su corazón inmaculado, pero en primer lugar de eso, reconocernos pecadores. Si nosotros nos reconocemos pecadores, estemos seguros que empezaremos por pedir perdón y ese perdón hará que las cosas cambien. Pidámosle perdón a Dios en esta Cuaresma. Ahora que estás en casa, póstrate, pídele perdón al Señor y te invito a participar de nuestra iniciativa de poner la imagen de la Virgen de Guadalupe en tu casa, en tus ventanas hacia afuera, como un signo de amor a la Iglesia, de protección, porque es un sacramental, es la Virgen de Guadalupe, su imagen. Si la logras bendecir o tienes una bendita, ponla. Y en tercer lugar, de tu compromiso como católico, como cristiano, de cumplir los mandamientos y de poder rezar el Santo Rosario, por lo menos 5 misterios cada día. Ojalá y puedas empezar a transformarte en estas pequeñas cosas. Bendecir los alimentos, darle gracias a Dios por el nuevo día, hacer las oraciones de la mañana, meditar la palabra de Dios, apreciar la Eucaristía y darle gracias a Dios por la Eucaristía mientras la tengamos. Depende de nosotros tenerla, pero también depende de nosotros el cambio, ya que somos nosotros los que hemos sido llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra, los que hemos sido llamados para poder ayudar a los hermanos a cambiar su vida. Tomemos en serio esta Cuaresma para un cambio, para una transformación y sobre todo para llegar a todos nuestros hermanos para que transformen sus vidas y valoremos las cosas pequeñas y las grandes, las personas pequeñas y las grandes. No desatendamos a nadie ni menospreciemos a nadie, porque la piedra que desecharon los constructores era la piedra angular y esa fue la que desecharon los judíos, a Cristo, el Mesías. Terminarán por reconocerlo, pero dense cuenta a la altura de los tiempos para reconocerlo. Y no gozaron lo que gozamos nosotros los católicos. Así que vayamos al Señor, pidámosle perdón, iniciemos nuestra vida en la conversión, apreciando todo lo que el Señor nos ha regalado a través de nuestra iglesia. Que Dios te bendiga. Cuaresma, tiempo para dar un salto espiritual.